importante es que nuestra fuente de alimentación sea la misma palabra de Dios. Y que las personas con las que nos comunicamos sean personas que estén convencidas que la palabra de Dios es verdad, es viva y eficaz. Y sigue siendo la verdad del cielo para nosotros. Que no es una historia antigua, sino es algo que es para nuestros días. Y todo aquel que cree la conquista. También es muy importante lo que tú y yo hablamos. Las palabras habladas en fe desatan el milagro. Y las palabras de incredulidad matan el milagro. Y yo creo que por el segundo punto, muchas veces no vivimos lo que deseamos. Porque oramos a Dios, pero con nuestra boca matamos lo que Dios está por hacer. Oramos para que Dios lo haga, pero enseguida decimos, como cuando yo era niño, aquel hombre que nos fuimos a una reunión en mi pueblo a orar por lluvia. Y todos nos reunimos con un solo objetivo, orar para que llueva. Y cuando terminó la reunión salimos afuera y un hombre dijo, esto no va a llover. Estábamos orando para que llueva. Y cuando salimos afuera, él miró hacia el cielo y dijo, esto no va a llover. Y muchas veces somos así, pedimos algo a Dios y le decimos a Dios, esto es imposible. Esto es imposible. Esto no va a pasar. Pedimos a Dios por la sanidad, después salimos afuera y decimos, esto es incurable. Eso es fuerte. Pero eso es nuestra realidad y es lo que hemos aprendido. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, para que cambie nuestra manera de hablar y creer. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. A mí me parece que en el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, los milagros, la fe era como algo contagioso. Se nota que era así, porque se escuchaba que fulano se había sanado, que fulano se había sanado, que fulano se había sanado, que el paralítico se había levantado, que el muerto se había resucitado. Entonces, ¿qué pasaba? La gente venía de todos los pueblos y las aldeas y de los países vecinos porque habían escuchado y por escuchar habían creído. Y por eso venían a Jesús y recibieron lo que creyeron. Y los que no vinieron, no recibieron, porque no vinieron, porque no creyeron. Entonces, muchas veces nos falta determinación para ir a estar donde está Jesús. ¿Por qué nos falta determinación? Porque desde el principio hay duda en nuestro corazón. Y muchas veces corremos de aquí para allá y último nos vamos a Jesús por si acaso Él nos escucha. Pero Él nos escucha. Él quiere darnos lo que Él compró en la cruz del Calvario. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por lo que escuchamos. Lo que escuchamos construye tu fe. O lo que escuchas destruye tu fe.
Por eso también tú necesitas cuidar lo que escuchas. Porque lo que escuchas es una semilla que entra en tu corazón y brota y trae exactamente el fruto de lo que fue sembrado. Si tú te juntas con gente que no cree y siembra incredulidad en tu corazón y habla derrota, hay semillas de derrota en tu corazón y tu fruto será derrota. Pero si tú te determinas juntarte solo con gente que cree y empiezas a trabajar para que tu fe crezca, brota y crece tu fe y el resultado será lo que creíste. La misma fe es para salvación y sanidad. En el mismo texto bíblico habla de eso, que Él llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades. O sea, para entender, Jesús pagó en la cruz por todos los pecados del mundo. ¿Quién recibe el perdón? Todo aquel que viene a Él y cree y toma el perdón de pecados. Jesús murió por todas nuestras enfermedades, dice la Biblia. ¿Quién recibe? Todo aquel que viene y cree y lo toma por medio de la fe. Y ahí está nuestro conflicto. De repente quizás estamos más entrenados en la fe para salvación. Y nos cuesta más creer que al mismo nivel también es por la misma fe que recibimos la sanidad. Él llevó nuestros pecados y también todas nuestras enfermedades. O sea, está todo pagado, está comprado. El herido fue para sanarnos, ¿verdad? Él dio su vida para salvación. Por eso necesitamos cuidar nuestra fe. Jesús dijo, si nosotros no creemos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Si tomamos a 10 niños de padres cristianos que han escuchado las historias bíblicas, quizás ni necesitan tener padres cristianos, pero que conocen las historias bíblicas, menos de 10 años. Ustedes le preguntan, ¿Jesús sana? Ellos te van a decir que sí. Sí, Jesús sana. Mira ahí en la historia. Él sana. Todos te van a decir lo mismo. ¿Saben dónde cambian? Cuando los adultos le vacunan con argumentos de incredulidad. Ahí cambian. Por eso es tan grande la responsabilidad que tenemos al abrir nuestra boca para con los niños. Porque cada palabra que hablamos cae en suelo fértil para bendición o para maldición. Tu diagnóstico natural y el mío es muerte espiritual. Sin un milagro estás muerto para siempre. Eso muchas veces no entendemos así. Y lo voy a explicar. Si tú no pones tu confianza en Jesús y recibes lo que Él hizo para ti en la cruz, para la salvación, estás perdido. Si alguien cree porque un día se esforzó un poco por un cambio de comportamiento y va a ir al cielo, está equivocado. Necesita un milagro de perdón y de salvación de Jesucristo. Está en la misma condición que aquel que tiene una enfermedad de muerte.
si no recibe un milagro de salvación, está perdido. Pero parece ser que a los seres humanos les es más fácil creer que el milagro de la salvación ocurre que el milagro físico. Pero necesitamos también para la salvación una fe genuina que lleva a un cambio genuino. Amén. Así también para la salud física puedes tener un diagnóstico de muerte, pero por las llagas de Jesús recibes sanidad por medio de la fe. Y muchas veces lo que nos cuesta es pasar por encima de lo que los seres humanos establecieron. El diagnóstico que recibiste. Muchas veces también es en nuestra vida emocional. Nos dieron un diagnóstico. Nos pusieron un sello desde chico que no servimos para nada. Y muchas veces es difícil librarnos de ese diagnóstico. Porque el problema no es lo que han dicho, el problema es que te lo creíste. En lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Necesitamos una fe determinada para alcanzar lo que Jesús pagó por nosotros. Porque está pagado. Están pagadas todas las áreas libres de nuestra vida, espiritual, física, emocional, todo. Fue comprado en la cruz, fue pagado. Cuando Jesús dijo, consumado es, fue pagado el último centavo. Pero nadie lo recibe si no viene y lo cree y lo toma. Entonces, lo que necesitamos mucho es alimentar nuestra fe. Me impacta la historia de Naamán que se encuentra en 2 Reyes capítulo 5. Naamán escuchó una palabra de fe por encima de lo imposible de su enfermedad y se activó su fe. Es increíble cómo este hombre, probablemente llevado por lo imposible que era, o sea, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar la sanidad, porque en esa época la lepra no tenía cura. Y Naamán tenía lepra. Y había una niña judía ahí que había sido vendida como esclava o cedida como esclavo a Naamán, a la esposa de Naamán. Y ella dice, vamos a leer el texto. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram. Me llamó la atención que la Biblia dice que el Señor le había dado esas victorias. Probablemente él no lo sabía, pero la Biblia lo dice, que fue el Señor que le dio esas victorias. Entonces, por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Sabemos cómo se trataban en Israel los leprosos en tiempos bíblicos. Parece que los de Aram le trataban mejor, porque en Israel eran expulsados de la comunidad, de la familia y tenían que vivir fuera de la ciudad y no podían acercarse a ninguna persona. Y cuando alguien pasaba cerca tenían que decir, yo soy impuro, para que nadie se acerque y se contagie. Impresionantes. Bueno,
Naamán tenía lepra, una enfermedad incurable en ese tiempo. Así que en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hubo una palabra que activó la fe de esa familia. Ellos creyeron. Yo me imagino que no fue así de un día para otro. Le habrá explicado a esa niña los milagros, los testimonios que ella conocía, uno tras otro, y ellos se convencieron: wow, ahí puede ser que yo me sane. Y él tomó la decisión de ir a Samaria. Fíjense que para ir a Samaria, en cierta manera, él tenía que humillarse, porque ellos eran un pueblo superior en este tiempo, porque era muy así que un pueblo gobernaba al otro. Y ellos estaban por encima. Pero él decide irse. Tremendo. Esa muchacha activó la fe de Naamán. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje, llevaba de regalos 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Tremendo. Ese sí se fue con riquezas, ¿verdad? Él se fue. Yo creo que él se fue pensando que él podía comprar su milagro. Y yo creo que Jesús desbarató muy bien esta idea, y también Eliseo. Porque la respuesta de Eliseo fue: no es tiempo de agarrar riquezas. Y Jesús dijo: vayan, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios, gratis lo recibiste, gratis tienen que hacerlo. Yo estoy convencido que esas cosas siempre deben ser gratis. Y yo creo que este Naamán tuvo que aprender que lo que Dios tiene para él no se puede pagar con las riquezas de esta tierra. Es por fe. Es un regalo de Dios. Él tuvo que humillarse y reconocer que Dios está encima de él y él no le puede manipular a Dios ni con 60 kilos de oro. Entonces, todos tenemos acceso a eso, no solo algunos. Porque en el mundo natural parece ser que el que más tiene más acceso. Pero con Dios, todos que tienen fe tienen el mismo acceso, teniendo nada o teniendo mucho. Todos, Dios mira con los mismos ojos de amor y compasión y deseando que entienda lo que Él quiere hacer con ellos. La fe de Naamán se activó por la fe firme de una niña. Eso nos da algo que meditar, el peso de lo que cada día hablamos.
el peso de lo que cada día hablamos. Porque lo que hablamos afecta al que nos escucha. Lo que hablamos afecta al que nos escucha. O lo derriba o lo levanta. O lo salva o lo envía a la perdición. Es tremendo esto. Hasta lo que alzamos en nuestras redes, que son palabras quizás silenciosas, pero cada uno recibe algo en su corazón para destrucción o para levantarse. Entonces la pregunta es, ¿qué publicamos? ¿Derriba o levanta? ¿Derriba o levanta? ¿Construye o destruye? Por eso la palabra de Dios dice que vamos a rendir cuenta de cada palabra delante del Señor. Porque así como Dios creó el universo por el poder de su palabra, así también nosotros tenemos poder en nuestra boca para levantar y para derribar. Esta niña levantó al general del ejército de Siria con su fe, con sus palabras de fe. Pero el general tenía que pasar por un proceso. Yo creo que fue un proceso para él, pero al mismo tiempo también fueron los obstáculos que se ponen en el camino cuando nosotros nos determinamos a creer. Dice, la carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que le sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Se fue al lugar equivocado. Yo creo que él tenía un concepto de cómo llegar a conseguir lo que él necesitaba y eran sus fuerzas, era con los contactos, era como lo hacen los de la tierra, por los amigos, por su condición de general, por su condición de amigo del presidente. Y yo creo que el rey de Samaria representa a los ladrones de la fe. Siempre están listos para robarte la poca fe que tienes. Por eso debes cuidarte de no caer en sus manos. El rey de Israel creo que derribó toda la fe que tenía Naamán. Él estaba destruido por dentro, porque él vino con un corazón sincero y fue acusado. Y muchas veces eso no quiere pasar. Acá Naamán no pierde su milagro por la misericordia de Dios.
Porque dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Ahí nos damos cuenta que el rey de Israel estaba viviendo en total oscuridad. Él no estaba enterado que había un hombre de Dios en medio de su pueblo. Venían de otro lado creyendo y él mismo no creía en lo que Dios podía hacer en su nación. Dios hizo saber a Eliseo para que él lo rescatara de ese momento de crisis donde Naamán estaba a punto de perder la fe. Dice entonces: Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Dios en su misericordia actuó a favor de Naamán para cuidar su corazón. Pero ahí viene el siguiente desafío. Dice, pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Muy simple. Lo que él tenía que hacer es ir al río Jordán y zambullirse 7 veces y iba a estar sano. Y así es la sanidad, es simple. Es simplemente creer lo que Dios nos dice. Activar y creer lo que el Señor nos dice. Y no soltarnos. Necesitamos aprender a pararnos sobre la palabra y no irnos de ahí hasta que suceda. No ser llevados por el viento de un lado para otro. ¿Qué es el viento? El comentario de la gente, los diagnósticos médicos. Muchas cosas pueden representar al viento que viene de un lado, después de otro lado, si no estamos firmes. Pero uno de los peores enemigos para recibir lo que Dios tiene para nosotros es nuestro propio orgullo. Y Dios sabía que Naamán tenía que perder una cosa todavía antes de recibir su milagro. Era su autosuficiencia, su soberbia, su confianza en lo que él tenía. Nada de lo que Dios hace es casual. Yo creo que el siervo de Eliseo, que era un hombre carnal, le habrá dicho: ahí viene un hombre importante, tienes que irte tú. Mira que trae mucha plata. Y Dios le habrá dicho a Eliseo: envíale a tu siervo, porque todavía necesita humillarse y reconocer que yo soy Jehová. Él se enojó porque yo soy el general de Siria. ¿Cómo va a enviar un secretario? Mira, yo vengo con cartas del presidente.
Y acá sale un secretario cualquiera. Encima me dice que me lave nomás ahí en el Jordán que está sucio. Mira lo contaminado que está. En mi país hay mejores ríos. Yo creo que los seres humanos pensaron que Naamán había llegado. Ya hay. Pero ahí se descubre su corazón. Yo creo que Dios no solo quiere sanarnos físicamente, sino quiere sanar nuestro espíritu, nuestra mente. Y a veces ese es el proceso más difícil. Se enojó mucho. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él se moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanaría. Eso dijo Naamán, enojado. Y estaba a punto de perder su milagro. ¿Por qué? Por su orgullo. Él sigue hablando. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? ¿Cuál es la diferencia? Me voy de vuelta a Siria, ahí hay un río más limpio, ahí me voy a zambullir 7 veces y ahí Dios me puede sanar. Había mucha soberbia. Y muchas veces el que dice muy rápido, yo no soy orgulloso. Ahí está oculto. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Como ya dije, Naamán casi pierde su milagro. El orgullo es uno de los enemigos más grandes de nuestra fe. También la gente que nos rodea muchas veces matan nuestra fe. Ahora Naamán había perdido su milagro. Los que recuperaron el milagro fueron sus oficiales. Por eso es tan importante con quién caminas. Si tú caminas con gente incrédula, gente perversa, que no cree en Dios, tarde o temprano te van a destruir. Porque todos tenemos esos momentos donde necesitamos de alguien que nos agarre el brazo y nos diga, tranquilízate, no es por ese camino. Dios te mostró ese camino, vamos adelante. No te rindas, no es tiempo de detenerte, sino es tiempo de conquistar. Ahora Naamán estaba en manos de aquellos que le rodeaban. Si esos que le rodeaban no le amaban suficiente para llevarle al milagro, él perdía su milagro. Y hoy día la mayoría de la gente no ama suficiente a su prójimo
para decirle, te equivocas. La mayoría de los padres no aman suficientemente a sus hijos para decirle, te equivocas, hijo. No es por aquí, es por allá. Nos cuesta confrontar lo que está mal. Nos cuesta. Revisa tus amistades. Si no construyen tu fe, la derivan. Y deberías apartarte de personas que dañan tu fe. Los oficiales de Naamán le ayudaron en su momento de debilidad. Sus oficiales, dice la Biblia, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Qué tremendo. Dios es el mismo hoy. La Biblia dice que Dios es hacedor de milagros. La Biblia dice, según tu fe te será hecho. Y necesitamos poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Yo me acuerdo hace poco más de 15 años, cuando nuestro hijo se accidentó y estábamos en una situación totalmente imposible, económica, emocional, físicamente. Un día me habló el Señor por la palabra donde Isaac le pregunta a Abraham, papá, tenemos leña, tenemos fuego, pero no tenemos para el sacrificio. Estaba preocupado el muchacho. Falta el cordero, ¿qué vamos a sacrificar? Él no sabía que él era el elegido. Y Abraham le dice, Jehová Jireh, el Señor se proveerá del sacrificio. Este monte hasta hoy día se llama, en el monte del Señor será provisto, Jehová Jireh. Esa palabra me tocó tanto porque no sabía. Mi salario no alcanzaba para pagar un día en el sanatorio. Mi salario alcanzaba más o menos hasta las 2 de la tarde para un día. Y me llamaron y me hicieron firmar un documento. Si yo no pagaba, tenía que retirar mi hijo. Y creí esa palabra. Y tenía un pequeño campo.
y llamé a ese campo Jehová Jireh. Y fue una frase que estuvo en mi casa, está en mi casa desde ese tiempo. En el corazón de mis hijos está grabado. Y ellos no dudan de la provisión del Señor. Porque el Señor siguió hablando y dijo a mi espíritu, seguí predicando mi palabra, seguí obedeciendo lo que yo te mandé que hagas y yo me encargaré de ti. Y creí esa palabra. Y así fue. Los que nos conocen desde ese tiempo pueden dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho. Yo quiero animarte hoy a ser determinado, a levantarte y decir, si la palabra lo dice, y si Jesús lo pagó para todos por igual, yo iré a tomar lo que me pertenece. Porque es para ti. Yo estoy totalmente convencido que muchas de las heridas que hacemos a nuestro Señor Jesús es porque nunca venimos a tomar el regalo que Él nos compró con su propia sangre. Así que yo quiero animarnos hoy a ser simple, a ser sencillo, pero a decirle al Señor la verdad de nuestro corazón. A derramar nuestro corazón delante de Él. Él nos escucha. Él nos escucha. Él sabe lo que necesitamos. Quiero, para animar tu fe, contar una cortita historia que escuché de una prédica de 3 misioneras que estaban muy lejos en el monte en Colombia y estaban en una tribu indígena donde solamente había un tipo de comida de mandioca 3 veces al día con agua. Ni había sal aparentemente, ni ningún ingrediente. Y le servían todos los días, 3 veces al día, la misma comida con agua. Y ellos no murmuraban, pero un día estaban las 3 juntas y empezaban a decir, ¿cómo quisiera comer un pollo? Y la otra le dice, ¿por qué dices eso? Solamente nos haces tener hambre. Y le dice, ¿qué tal si estuviéramos en tal y tal calle de Bogotá donde hay muchos restaurantes? Y dice la líder de los 3, ¿y qué tal si soñamos un poco? Entonces cada uno decía lo que deseaba. Hicieron una lista de creo que de 5 cosas que muchos deseaban las 3. Y después comieron su comida de siempre con su agua. El día siguiente aterriza un avión que no estaba previsto. Pero aterriza ahí y solo baja un cartón con una encomienda para la misionera. Y se va a otra tribu donde realmente tenía que irse. Y ellos abren la caja y miran lo que hay adentro y estaban las 5 cosas que ellos entre sí habían hablado, lo que tanto deseaban comer. Y una dice la otra, si yo sabía que Dios escuchaba nuestra conversación, hubiera pedido más cosas.
Dios escucha nuestra conversación. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él le importa cómo estás y cómo está tu corazón. Él quiere el bien para sus hijos. Amén.